Este pequeño hombre torpe y un tanto cobarde protagonizó la mejor parodia de habla hispana de los programas de superhéroe. ¿Sabes de dónde viene el grito "¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos?"? Quédate para descubrirlo. 1. Chespirito amaba ponerle sobrenombres a sus amigos en la vida real, pero esta práctica la exageraba aún más con los nombres de sus personajes. El nombre del Chapulín hace referencia a un insecto conocido por ese nombre, un saltamontes común en México, alargado y flacucho de colores brillantes. Un nombre tan distintivo y folclórico como el de algunos de los villanos de la serie, el Tripa Seca, el Cuajinais o el Rascabuches. 2. Pero no solo el ingenio y creatividad desbordaba el creador del Chapulín, también una amplia cultura musical, pues la melodía de introducción del programa es una mezcla de dos temas famosísimos, uno llamado Red Sea, compuesto por Elmer Bernstein para la banda sonora de la película Los 10 Mandamientos. La otra parte del tema de introducción es Final, utilizada en la película Tom Sawyer. El instrumental es de John Williams, el mismo autor de la música de Star Wars. ¿Quién iba a imaginarse lo universal de esta pegajosa melodía? 3. Igual ocurriría con el leitmotiv de la serie, pues Chespirito eligió la forma de un corazón como parte importante de la indumentaria del Chapulín Colorado para representar el sentimiento más universal que existe, el amor. Con ello, logró conectar con audiencias de todos los continentes a un superhéroe latino, quien obrando con el afecto siempre lograba hacerse querer por todos los espectadores del mundo. 4. Y te sorprenderá saber que amor es lo que sobraba en el set, porque demasiado dinero no había. En esta serie se usaron muchos trucos económicos para lograr los efectos especiales que disfrutamos. Por ejemplo, a falta de arneses o artefactos demasiado costosos para sujetar a los voladores personajes, en todo el set de grabación se pusieron colchonetas para que los actores pudieran caer de golpe y se lograra ver sus pies en las tomas de acción. 5. Chespirito también se valió del efecto chroma key de forma recurrente. Consiste en grabar al actor con un fondo verde o azul y luego en postproducción colocar al personaje en la escena requerida. Se usó en su mayoría cuando aparecía el mismo Roberto Gómez Bolaño, interpretando a varios personajes o cuando alguien se hacía pequeño o gigante. 6. Ahora, escucha este detalle. Chespirito tenía planeado otro color principal para identificar al superhéroe. Había definido que se utilizaría el color verde en el uniforme del personaje. Pero debido a los problemas que podía ocasionar con los efectos especiales, se decidió hacerlo rojo. 7. Y a juego con su uniforme, el Chapulín siempre llevó un calzado bien peculiar. Los zapatos utilizados por el Chapulín Colorado tenían un diseño muy similar a los conocidos clásicos de la marca Converse All Star. A pesar de que utilizó varios zapatos diferentes, el concepto principal siempre se mantuvo. Tenis altas de color fuerte cubriendo hasta sus tobillos y por dentro de ellos sus ajustadísimos pantalones. 8. Sin duda, no era el atuendo del actor más guapo, pero su carisma sí lo llevó a ser conocido por estrellas un poco más agraciadas que él. Recordemos la oportunidad en que en una película del guapísimo Brad Pitt apareció el Chapulín Colorado. Esto ocurrió precisamente en la película Guerra Mundial Z del 2013. Si la viste, quizás hayas notado algo curioso. Aunque la mayoría no se percataron de la presencia del Chapulín Colorado en el film, durante la película, una familia lucha por escapar y esconderse de las personas infectadas. En medio de su esfuerzo, logran hallar refugio en un viejo edificio de apartamentos y estando allí, entablan amistad con una familia de origen latino. El niño latino viste una camiseta con una imagen que nos resulta familiar, pues es nada más y nada menos que una fotografía del gran Chapulín Colorado. Pero esto tiene un motivo real. Y es que luego de averiguar, logramos saber que la persona encargada del vestuario para dicha película es una mujer llamada Mayes Rubeo, mexicana radicada en Los Ángeles. Al saber de ella y consultarle sobre este detalle, ella contó que esta camiseta del Chapulín fue con intención
para rendirle homenaje a la cultura latinoamericana y al personaje con el que crecimos gracias a Chespirito. 9. Pero aunque Chespirito no fuera el más guapo, hay alguien que nunca dejó de verlo con ojos brillantes. Se trata de su primera esposa Graciela, quien fue parte importante de la formación del personaje del Chapulín Colorado. Graciela, en sus múltiples viajes al mercado a comprar, compraba artefactos que le resultaban particulares o curiosos. Esto debido a que su marido, Chespirito, estaba por crear al superhéroe, y ella pensaba que le podría ser útil cualquiera de estos objetos para el programa, y las cualidades que podía llegar a representar. Ella se involucró de lleno con la creación del Chapulín, aunque más adelante te contaremos que no fue Graciela quien terminó recibiendo los créditos. 10. Ahora veamos qué tan buena es tu memoria. ¿Recuerdas para qué sirven las antenas en su atuendo? Las antenitas de vinil le permiten detectar la presencia del enemigo y además detectar cualquier idioma del universo para entender lo que hablan los personajes más disparatados que aparecen en la serie. Pero lamentablemente, las antenitas también eran su debilidad, pues el contacto hacia ellas hace que éste pierda el control sobre sí mismo, porque tiene todos sus nervios conectados a ellas. 11. Muchos de los aparatos utilizados frecuentemente por el personaje del Chapulín Colorado, como su chicharra paralizadora o el chipote chillón, fueron descubiertos casualmente sin saber su verdadero uso. Aunque los tuvo consigo desde que empezó a idear al personaje, pero fue años más tarde durante los rodajes que Chespirito decidió utilizarlo para sus aventuras. 12. El chipote chillón es el arma principal del Chapulín. Es un martillo de colores rojo y amarillo que al golpear produce el característico sonido de las producciones de Chespirito. Para llamarlo, suele hacer un gesto o silbar hacia la cámara, o uno de los costados desde donde llegaba volando el chipote como si alguien lo hubiera arrojado, rompiendo la barrera del sonido. 13. Otra inolvidable es una herramienta que todos de pequeños soñamos con tener: la chicharra paralizadora. Es una corneta que le permite paralizar a algunas personas en los momentos más oportunos. Al sonar la chicharra una vez, los objetos y las personas se paralizan evitando catástrofes o desenlaces desafortunados, y vuelven a su estado normal sonándola 2 veces. El Chapulín solo fue afectado una vez, cuando se paralizó a sí mismo por accidente. La chicharra se refiere también a un zumbido agudo, pero posiblemente el significado más alusivo es del insecto llamado chicharra, lo que hace juego con la idea de saltamontes o chapulín, que también es un insecto. 14. Chicharra, chapulín. Todas estas palabras son muestra de la obsesión de Chespirito con la letra CH. En todos los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños está presente. Fueron en principio por casualidad, pero después cada nombre fue planificado en base a ese hecho fortuito. Y es que de seguro el creador estaba muy consciente de la sonoridad de esta letra y lo cómico que suele ser nombrarla, porque nada era al azar para Chespirito, se tomaba muy en serio sus bromas. 15. Y por estas bromas es recordado por varias generaciones en muchos países. ¿Conoces la banda española de folk metal Mago de Oz? Pues parodiaron al personaje del Chapulín Colorado en uno de sus videos musicales. Para el año 2013, este grupo musical estrena el videoclip llamado H2Oz, en el que los integrantes de la banda actúan como superhéroes que buscan la robada pócima del poder musical de Mago de Oz llamada H2Oz. El violinista del grupo parodia al Chapulín Colorado, quien se encuentra en el tope de un edificio y se alista a dar su ayuda luego de ver la señal en el cielo. 16. Otro guiño de la serie con el espectáculo es la oportunidad en la que Chespirito, con su personaje del Chapulín Colorado, mencionó a Muhammad Ali durante el libreto de uno de sus episodios. Precisamente, en un episodio del año 1974 titulado No se vale mano negra. La mención se genera como parte del diálogo entre el Chapulín y un personaje de la historia, en la que tratan de explicarle al Chapulín Colorado que el sospechoso de cometer un problema es una persona que utiliza guantes
y que además era negro. Los guantes. Pero el Chapulín no termina de comprender. Al escuchar dicha descripción, el Chapulín menciona a Mantequilla Nápoles, quien es otro gran boxeador. La mujer decepcionada le asegura que no es esa persona, a lo que el Chapulín lanza otro nombre. En esta ocasión menciona a Cassius Clay, el nombre original del boxeador. Un breve momento en el que estos dos grandes personajes se involucraron de cierto modo. Chespirito, como muchos saben, fue un admirador del boxeo y hasta lo practicó durante sus primeros años. 17. Ahora veamos si tu memoria está en la misma página que la nuestra. ¿Recuerdas el episodio del 7 leguas? Durante la trama, unos soldados tienen como objetivo mantener el agua en la cantimplora, ya que se encuentran durante una guerra. El personaje que interpreta el actor Horacio Gómez Bolaños es el protagonista de la escena. Durante un momento de desesperación en el personaje, al ver que no logró hacer respetar la orden realizada por su mayor, interpreta el corrido de 7 leguas, el cual le pertenece a la compositora mexicana Graciela Olmos. Este es un homenaje al caballo de Pancho Villa apodado el 7 leguas. 18. Pero muchas más leguas fueron las recorridas por el éxito generado por Chespirito. Por medio de sus programas de televisión y los personajes que creó con su ingenio, nos han asombrado tanto a chicos como a grandes por ya varias generaciones. A pesar de ser un programa creado hace ya algunas décadas, siempre descubrimos algunos datos interesantes que nos hacen impactar aún más del alcance logrado por Gómez Bolaños. La fama incalculable de Chespirito y su personaje del Chapulín Colorado ha llegado hasta un cómic de otro gran superhéroe. Se trata de Superman, en compañía de nada más y nada menos que el Chapulín Colorado. El inesperado encuentro se llevó a cabo en la historieta de Action Comics en su edición 820, perteneciente a diciembre del 2004, escrita por Chuck Austen y dibujado por Carlos de Anda. Cabe destacar que en la imagen aparece el Chapulín al lado de otros grandes héroes. Pero nuestro Chapulín, en vez de afrontar el peligro del momento, lo que hace es huir visiblemente asustado. Seguro hicieron un gran trabajo de investigación para dar con esa cualidad de nuestro querido héroe. 19. Y esta no fue la primera ni la última vez que el pequeño rojo y amarillo se codeara con artistas. El reconocido cantautor y músico guatemalteco Ricardo Arjona utilizó la imagen de los personajes del Chapulín Colorado y Don Ramón durante la interpretación de uno de sus famosos temas. En la gira llamada Viaje, realizada en los años 2014 a 2015, esta gran gira, que incluyó a 18 países y más de 30 ciudades, fue otra de las exitosas presentaciones hechas por el guatemalteco Arjona, y en uno de sus temas de mayor popularidad logramos identificar dos particulares personajes. Justamente en el tema llamado Si el norte fuera el sur, podemos ver en las pantallas gigantes de la escenografía distintas imágenes de personajes o personas que representan importancia dentro de nuestra Latinoamérica, y durante unos segundos logramos ver al Chapulín Colorado y el rostro de Don Ramón proyectándose ante el público. Este tema de Ricardo Arjona trata acerca de cómo sería si Latinoamérica tomase el lugar de Estados Unidos. Esto ya que, según el autor, Latinoamérica cada día transforma más su estilo de vida por influencias norteamericanas. Resaltamos que Ricardo Arjona en varias oportunidades ha demostrado su respeto y admiración hacia Roberto Gómez Bolaños y toda su obra. 20. Un memorable episodio que no queremos dejar pasar por alto es en el que Chespirito realiza la parodia a la romántica historia de Romeo y Julieta. Nuestro personaje del Chapulín Colorado ofrece sus servicios de acompañante, para que así Julio pueda realizar una serenata a su amada Rumieta. Cuando todo está listo para iniciar la serenata y así lograr ese primer encuentro con Rumieta, el Chapulín, con la ayuda de una guitarra, comienza a interpretar un tema lento con una melodía triste y la letra aún más. Julio lo detiene, ya que definitivamente no es el tema musical esperado. 21. Lo que pocos saben es que el Chapulín Colorado interpretó en el episodio de Julio y Rumieta el famoso bolero llamado Perdón, del compositor puertorriqueño Pedro Flores.
Dicho tema ha sido interpretado por numerosos artistas tales como Óscar Chávez, el trío Los Panchos y el reconocido Vicente Fernández. 22. ¿Habías oído de las primeras historietas del Chavo y Chapulín Colorado? Estas joyas de la comedia están en manos de muy pocos afortunados. Fueron impresas el sábado 30 de mayo de 1974 en México. Salían semanalmente y costaban 2 pesos mexicanos. Eran vendidos en México y países vecinos. Estas historietas en primera instancia eran escritas por Chespirito, pero más adelante por su hermano Horacio Gómez. 23. Pese a que el Chapulín Colorado ha dejado la televisión hace muchos años, aún siguen los misterios sobre su verdadero origen y su relación con Superman, el hombre de acero de DC. Por si no lo sabes, en un episodio del Chapulín Colorado, contó cuál era el origen de su nombre y la relación que tenía con Lois Lane, la novia de Superman, quien era nada más y nada menos que su mamá. El Chapulín Colorado es hijo de Panteleón Colorado y Roto, pero además confesó que su madre era Lois Lane, la novia de Superman, por lo que llegaría a ser hijastro de Clark Kent, pero no hijo directo. 24. Quizás nuestro héroe era en efecto hijo de otro superhéroe más antiguo y fuerte, pero aunque no tenía ningún superpoder, el Chapulín Colorado contaba con 4 armas: las antenitas de vinil, el chipote chillón, la chicharra paralizadora y las pastillas de chiquitolina, consideradas las mejor de todas. Dichas pastillas tenían el poder de hacer pequeño al héroe. Se encogía aproximadamente hasta los 20 centímetros, de acuerdo con el guión de Chespirito, lo que le permitía colarse en sitios de difícil acceso. El efecto de estas duraba solo unos 4 minutos, por lo que el personaje tenía que ser muy rápido en su actuar, para evitar accidentes. 25. De acuerdo con Edgar Vivar, el actor que dio vida a El Ñoño y el Señor Barriga, Roberto Gómez Bolaños, fue quien tuvo la idea de crear las tabletas que hacían chiquito al Chapulín Colorado. En su época, el croma se utilizaba únicamente para hacer comerciales, y Roberto tuvo la lucidez de utilizarlo en un contexto dramático para producir la comedia. Entonces, ideó las pastillas de chiquitolina y era realmente en aquella época algo sorprendente, comentó en entrevista. 26. Otro artilugio para sorprendernos eran los efectos especiales usados cuando se rompían cosas en las disparatadas acciones del Chapulín. Para filmar los episodios más revoltosos, se utilizaba un tipo de plástico muy frágil que se llamaba unicel, con el que se fabricaban los objetos que se romperían en escena. Unas veces se trataba de leños con los que algún personaje golpeaba a otro en la cabeza, otras de una pared que debía atravesar el valiente Chapulín. Este material se utilizaba también para construir alguna sección del piso del set, en la que caería nuestro héroe desde gran altura. Durante los ensayos, había ocasiones en que Chespirito, por estar concentrado en dirigir a los actores, olvidaba que ya se había colocado el piso falso. Entonces, como caminaba de un lado al otro para dar indicaciones, pisaba el suelo de unicel, se caía y terminaba en el fondo del agujero. Lo bueno es que siempre colocaban colchones para impedir el golpe. Después del incidente, había muchas risas en el estudio. 27. En todos los formatos, los personajes de Chespirito sorprendieron a la audiencia. Debido al enorme éxito que tuvo la serie animada del Chavo, Roberto Gómez Fernández llegó a un acuerdo con Televisa para iniciar otro gran proyecto: la versión animada del Chapulín Colorado. Sin duda, era una gran idea. Después de todo, es uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana. Pero al mismo tiempo era un reto muy grande, porque para ese momento Chespirito se había alejado del trabajo creativo y estaba totalmente dedicado a cuidar su salud, así que no se contaría con su supervisión. El equipo de producción dedicó jornadas largas para definir el diseño del protagonista. Después, los encargados de la animación hicieron una excelente labor para darle vida al Chapulín animado. 28. Ahora te revelamos un dato que aún sigue siendo un enigma. Al parecer, el Chapulín es primo del ladrón más inofensivo conocido como el Chompiras.
En el episodio El disfraz, el antifaz y algo más del año 1974, se dijo que el Chompiras es primo del Chapulín Colorado. Este le revela a Peterete ante una pregunta suya que tiene un primo que es ladrón llamado el Chompiras. Ahora, este conteo comienza a ponerse color de hormiga, pues pasaremos a recordar en detalle a los villanos a los que se enfrentaba el Chapulín Colorado. 29. En 2 episodios, el Cuajinais apareció en un ático donde se disfrazó con la ropa de muñeco para atacar al Chapulín Colorado. El Cuajinais fue interpretado por Carlos Villagrán. En la serie, él es un mafioso muy peligroso que en ocasiones anda con la menina, el tripa seca y el shorty. Sus signos distintivos, una enorme cicatriz en la mejilla izquierda. Mayormente aparece como gángster de la ciudad, aunque en pocas ocasiones aparece como un bandido del viejo este, igualmente temerario. 30. Luego, cómo no recordar al Tripasecas. En el episodio Un bandido bastante muerto y casi un velorio de 1975 y 1978, el Chapulín Colorado dice que conocía al Tripaseca desde que los dos eran niños. El Tripaseca fue interpretado por Ramón Valdés, por su característica delgadez, y es uno de los más grandes enemigos del Chapulín Colorado, al ser un gángster peligroso, aunque bastante torpe. Según nuestro héroe, se conocían desde que eran niños. 31. Otro villano temible en la comedia es el Rascabuches, quien se enfrentó muchas veces al Chapulín Colorado y siempre era derrotado. El Rascabuches fue interpretado por Ramón Valdés. Es un pistolero al que todos le temen. Se enfrentó muchas veces al Chapulín Colorado, pero siempre pudo derrotarlo. Su hija es conocida como Rosa la Rumorosa, quien a veces coqueteaba con el galante Chapulín. 32. Otro más del listado de villanos temibles de la serie fue el Matoncísimo Kid, que decía ser el más rápido pistolero del viejo este. El Matoncísimo Kid estuvo interpretado por Carlos Villagrán. Es otro pistolero al que le gusta generar temor en pequeños pueblos del viejo este norteamericano, y que se enfrentaba al Chapulín siempre por defender a alguna dama en peligro. 33. Matalote tiene la barba larga y parece ser el más cercano a Alma Negra. Matalote fue interpretado por Rubén Aguirre y en ocasiones por Arturo García Tenorio. Es un pirata muy alto y el segundo más cruel, después de Alma Negra. Se caracteriza por ser muy fuerte y despiadado. 34. Un villano de temer era el gran jefe Bola Barrigola, de los Panzacola. Estos villanos hablaban su propio idioma, en su caso que todas las palabras terminaban en hola. El gran jefe Bola Barrigola era interpretado por Edgar Vivar, el señor Barriga en El Chavo del Ocho. Es el líder de la tribu perdida de los Panzacola y es conocido por intentar sacrificar a 2 exploradores, entre ellos una mujer que le recordaba a la persona que amaba, pero que había rechazado casarse con él. 35. Y llegamos a una villana femenina de la serie de comedia mexicana. Se trata de un personaje que con su varita puede convertir una mujer en un árbol y un leñador para cortarlo con un hacha. La bruja Baratuja estuvo interpretada por María Antonieta de las Nieves, que en la vida real para nada rivalizaba con Chespirito. En el Chapulín Colorado era una misteriosa bruja del bosque cuya arma es una varita mágica que sirve para hacer sus fechorías. Detesta al Chapulín Colorado porque hizo que de un hachazo su cuerpo fuera dividido en 2. 36. El universo del Chapulín estaba plagado de malévolos personajes, pero tan cómicos que décadas después los recordaremos. Uno de los emblemáticos era el Shorty Malgesto Malacara, el nene o Rufino Rufián. En 1992 el Shorty es un peligroso bandido que se caracteriza por tener una gran habilidad especial con los disfraces. Shorty Malagesto Malacara, el nene o Rufino Rufián, fue interpretado por Rubén Aguirre. Es un sanguinario mafioso que toma parte de la banda del Cuajinais y el Tripaseca, pero a diferencia de los anteriores, es más peligroso, frío y calculador. 37. ¿Recuerdas del Bulldog o el Chato? Solo apareció en una versión perdida de 1982 y en versiones de 1983, 1986 y 1991, donde finge estar muerto. El Bulldog
o El Chato fue interpretado por Raúl Chato Padilla. Es un gángster sanguinario de carácter calculador. En una ocasión fingió su muerte para que la policía lo deje de perseguir y así pueda cometer todos los crímenes que quisiera sin dar descanso al Chapulín Colorado. 38. Y no olvidaremos nunca la malévola risa de Alma Negra, quien muchas veces pone en peligro la vida de sus propios tripulantes. La del Chapulín, así como la de cualquier chica que no quiera casarse con él. Alma Negra, o Alma Sucia, estuvo interpretado por Ramón Valdés y Rubén Aguirre. Es el capitán de los piratas, y según él, el jefe de todos los corsarios de los 7 mares. Aunque era muy malo, era algo torpe. Es recordado porque se atribuía un terrible crimen. Decía haber matado al Mar Muerto. Después de haber recorrido por los villanos a los que se enfrentó el Chapulín, revisemos algunos datos actuales. 39. El hijo de Roberto Gómez Bolaños confirmó que se estarían abriendo las puertas para un largometraje live action del Chapulín Colorado. Hace algunos años se preparaba una cinta animada del personaje en 3D, pero el proyecto no prosperó por la alta exigencia de la calidad. Si no se puede comparar la animación con una película del nivel mundial, prefiero no hacerla, comentó Gómez Fernández sobre lo que dijo su padre en la producción de la película animada. Al parecer, esta película animada ha quedado en pausa y se ha concentrado en producir la película live action. 40. A Chespirito le gustaba hacer las cosas bien. Por eso es recordado y homenajeado por los más grandes. En América celebra a Chespirito el Divo de Juárez y sus músicos se vistieron de los colores del Chapulín Colorado, amarillo y rojo, para cantar una canción original titulada Señor Corazón y darle gracias a Roberto Gómez Bolaños por la alegría que llevó a los hogares de miles de familias latinoamericanas durante su carrera. Hace 24 horas le escribí un detalle. Le dijo Juan Gabriel a Chespirito después de cantar el Noa Noa. Voy a decir cosas que todo el mundo ya sabe, pero las voy a decir cantando, a mi manera. Como nadie, Chespirito ha traspasado las fronteras con su ingenio y con su arte, canta Juan Gabriel al inicio. Todo el mundo no contaba con su astucia y su astucia a todo el mundo le hace feliz. Gracias, señor corazón, a nombre de mi país. 41. No exageramos cuando decimos que los más grandes admiraban al Chapulín Colorado. Matt Groening, el creador de Los Simpsons, dijo que se inspiró en el Chapulín Colorado para crear al personaje de Bumblebee Man. O el Hombre Abejorro, un cómico de origen mexicano que siempre viste su traje de abeja o abejorro, y un claro exponente del humor de golpe y porrazo. 42. Es innegable que el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho fueron los responsables de abrir las puertas del mercado internacional a la televisión mexicana. Para el año de 1973, ambos programas se transmitían en casi toda Latinoamérica y su popularidad los colocó en el primer lugar del rating. Para 1975, los niveles de audiencia de las series de Chespirito en México oscilaban entre los 55 y 60 puntos de rating. 43. En varios episodios, el Chapulín atrapaba a las personas inocentes mientras intentaba detener a los villanos. Sus equivocaciones hacían causar situaciones graciosas y absurdas. Sin embargo, al final la verdad salía a la luz de una forma u otra, ya sea por la intervención de otros personajes o debido a algún accidente relacionado con los errores del Chapulín. Esto resultaba en que los verdaderos criminales fueran llevados ante la justicia, mientras que el Chapulín recibía el crédito por su captura, aunque no siempre de forma intencional. 44. Vamos a recordar el capítulo de La Casa de los Fantasmas de 1973. En una noche lluviosa, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves visitaban una casa abandonada con el fin de realizar experimentos de parapsicología. Para sorpresa de ambos, junto a la casa encuentran otras 3 personas, Carlos Villagrán, Florín Lamesa y Rubén Aguirre, que aseguran haber nacido hace más de 300 años. La llamada de auxilio al Chapulín la realizan debido al miedo con el que se encuentran, al presenciar ciertos trucos de desapariciones, observar calaveras y escuchar historias de asesinatos en dicha casa. El Chapulín se encuentra en un estado de pánico, pero mantiene su sello de héroe.
Al final de la historia, le confiesan al Chapulín que todo había sido parte de una broma para saber si le tenía miedo a los fantasmas. El Chapulín, en vez de molestarse, se despide de ellos realizando uno de sus trucos favoritos. 45. La introducción del programa fue durante todos sus años de transmisión exactamente la misma. Cuando el hermano de Chespirito sugirió cambiarla, este se negó diciendo: «Nadie más que el Chapulín Colorado. Es más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón». 46. Por estas características, el Chapulín Colorado era una antítesis de los grandes cómics de superhéroes mundialmente conocidos. Su heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos que no tienen miedo, Batman, Superman, son todopoderosos. No pueden tener miedo. 47. El Chapulín Colorado se muere de miedo. Es torpe, débil, poco ágil y, consciente de estas deficiencias, se enfrenta al problema. Es un héroe y pierde. Otra característica de los héroes: el Chapulín era conocido por su humor inteligente y sus mensajes positivos, a pesar de las situaciones cómicas y a menudo caóticas que presentaba. Los héroes pierden muchas veces, pero después sus ideas triunfan, dijo Chespirito en una oportunidad. 48. El Chapulín tenía poderes para teletransportarse de un lugar a otro, respirar en el espacio y, sobre todo, en las temporadas finales, hay episodios en los que se ve que el Chapulín entra a una caja o barril y aparece saliendo de otra caja. 49. Chespirito llevó al personaje del Chapulín a lugares insospechados. Imagínense que en 2014 los artistas de Miami Jorge Cuartas y Luis Berros escucharon la noticia de la muerte de Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Decidieron rendirle tributo de la manera en que ellos mejor saben hacerlo. Cuartas y Berros echaron mano a sus latas de pintura en aerosol y durante casi medio día pintaron un mural de unos 48 pies de largo por 14 de ancho, con la imagen del Chapulín Colorado, acompañado de su chipote chillón y una burbuja con la frase: «No contaban con mi astucia». En el extremo opuesto está el gran Chavo del Ocho con su característica gorra de cuadros verdes y las mejillas cubiertas de pecas. 50. Las siguientes frases se repitieron capítulo tras capítulo, sumando entre todas unas 10.200 menciones. «No contaban con mi astucia. Que no pan del cúnico. Síganme los buenos. Y se aprovechan de mi nobleza».